¿Qué tema precisamente vamos a tocar del autismo? ¿Qué opina? Quiero saber. Ya, muchas gracias, Nancy. Ujú. ¿Quién más? ¿Quién más? Aparte de Nancy. ¿Quién puede soltar algunas ideas, algunas cositas para poder empezar? Signos del autismo, ok. La gran mayoría son profesionales, estudiantes, mamás, papás también. Quisiera saber la apertura, para aperturar también y tener una terminología más adecuada y más a fondo. Ok, Cristel, ¿cómo detectar un bebé con autismo? Cristel, eres mamá, excelente. Stephanie, ¿a partir de qué edad dice? Podemos saber si mi hijo es autista, excelente. Lorena, Fiorella, mamá, rasgos del autismo. Carola, justo. Ok, vamos a empezar, ¿sí? Ante todo, muy buenas noches, muy buenas tardes, ¿sí? El día de hoy voy a comenzar diciendo que el mundo está lleno de personas diferentes, ¿ok? Personas y seres humanos capaces de evolucionar y de ser normales, ¿no? En este sentido de la vida. Y a veces nos asustamos de la normalidad, pero ante todo yo les quiero decir y platicar de que, ¿qué es la normalidad? ¿No? ¿Es algún sentir, un deseo de la sociedad o simplemente es lo que a nosotros nos han enseñado? Yulisa, excelente, me dice, ¿cómo me doy cuenta que mi bebé tiene autismo? ¿Qué características tiene? Dice, ¿desde qué edad para detectar? Me dice María Vargas. Joana dice, yo voy a tener mi segundo bebé y el primero tiene autismo. ¿Qué probabilidad que tenga también autismo? Ya. Joana, las probabilidades son inciertas, pero yo te voy a decir algo. Yo tenía un casito y tengo mi jefa o mi ex jefa en el antiguo trabajo donde tenía, que sus dos hijos que nacieron seguido fueron autistas. La cuestión es esta, que vamos a hablar sobre el tema a fondo de cuáles son los factores críticos para que mi niño sea autista. Hay otra cosa que sí les voy a decir y que hoy día les dije a la mamá de mi paciente, ¿no? Que a veces tenemos niños con modalidades diferentes, ya sea autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o alguna persona que sea sorda, muda o simplemente ciega, o sea, todas esas circunstancias, ¿no? Por el hecho de que hay la necesidad a veces de que este niño o esta niña nos brinde algo a a una familia, a la sociedad o al mismo grupo social donde él vive. Un niño con habilidades diferentes nace por la carencia a veces de algo. Eso es algo más que todo sobrenatural, entre comillas, porque no sabemos cómo se detecta, ¿ok? Hablemos de autismo. Trastorno espectro autista en todas las guías sobre lo que es en psicología, ¿no? Como se dice en la Biblia del psicólogo, que es un libro, un compendio grande, se llama DSM-5, que son para diagnosticar, digamos, trastornos, pero en la actualidad el autismo ya no está como digamos, como una enfermedad, sino como un trastorno, ¿ok? Ahora hablemos y se dice, ser diferentes, ser únicos. A veces la persona interna cambia, pero aprendemos a nuestro ritmo, ¿ok? Ok, bueno, seguimos. ¿Ustedes sabían que el autismo desde ya antes, en el siglo pasado, es decir, siglo XX, ya tuvo alguna manifestación, no de preocupación? Díganme, ¿qué saben del autismo antes de empezar con el desarrollo del tema? ¿Qué pueden saber del autismo? Comenten, escriban y yo les leo qué saben del autismo, ¿no? ¿Saben algo, poco, nada? ¿Qué es lo que saben? Porque este tema es muy importante para el desarrollo de sus hijos, para el desarrollo de otras personas y para detectar, digamos, entre la sociedad, porque a veces hay estos conflictos de qué persona, digamos, aparece en nuestra vida, ¿no? Resulta, y hay un caso de una colega en el cual, por ejemplo, su amigo, su compañero de trabajo, tenía síndrome de Asperger, que es un trastorno del espectro autista que ahorita también les voy a decir, ¿ok? Y simplemente se dio cuenta recién a sus 28 años que tenía autismo, digamos, ¿no? Ok, los leo. Ani, que no tiene control de sí mismo, buen punto, sí. Alta García nos dice, ¿hay diferentes tipos de autismo? Sí, claro, hay diferentes tipos de autismo. Nos dice, a ver, Joyce nos dice, se entiende que los niños con autismo suelen ser un tanto distintos, no les gusta sociabilizar, ¿sí? Alessandro dice, yo sé muy poco, recién me entero. Excelente, hoy día te vas a enriquecer con este taller, Alessandro. Dice, ya tiene su hijo, dice, de 5 años con autismo. Ok, ujú. ¿Alguien más? Dice,
Joyce me dice que son distraídos. Sí, son distraídos. Sí. Liliana nos dice, la verdad que no sé, pero sí me gustaría saber. Excelente. Yo también al inicio no sabía. Les cuento una pequeña anécdota, ¿ok? Yo en realidad, parte de la carrera me hacen escoger para mi primer año de trabajo en prácticas preprofesionales el tema de el área donde voy. Entonces, yo justamente quería ir al área clínica, atender pacientes, digamos, en el Valdizán, en el María Auxiliadora, uno de esos, ¿no? El Arco Herrera, por ejemplo. Y da la casualidad de que justo en ese momento no hubo vacantes, o sea, se acabó las vacantes y eso que tenía un cupo, digamos, de 100 a 80, entre 80 a 100 personas, pero se acabó. Y habían dos áreas que, digamos, sobraban, que era el área educativa, que era colegios, y el área clínica educativa, que está ligada a educación y a la parte clínica, ¿ok? Les leo. Dice, María, dice, puede saber fechas muy inteligentes, son muy inteligentes, sí. Vemos también que niños autistas son inteligentes, ya. Dice Joana, mi hijo tiene 4 y tiene autismo. Primera vez que estoy aprendiendo, excelente, sobre este trastorno. Sí, sí, ok, comenzamos, ok. Me encantó. Les termino contando, ¿no? Entonces, yo particularmente educativa no quería, entonces me metí en clínica educativa. Dije, clínica, algo tengo que llevar sobre los aspectos, ¿no? Clínicos de trabajo, ¿no? Y me metieron a un colegio, una UGEL, ¿ok? Del Estado. Particularmente me gustó el hecho de que haya una población enriquecedora. Yo trabajé con 100 niños autistas, con algunos compañeros. Carola me dice, hacen movimientos repetitivos, excelente. Sí, hacen movimientos repetitivos, Carola, los niños autistas. Entonces, yo no tenía paciencia y al inicio me costó, pero poco a poco desenvolví o me envolví en este tema de los trastornos y de las habilidades especiales y el día de hoy trabajo con este tipo de niños, aparte, como les digo, con otros trastornos también y otras personas, pero más me dedico ahora a esto. Yo trabajo, por ejemplo, en el Centro de Escucha Integral y voy a trabajar el próximo año en MADI, Perú, que es un centro terapéutico para niños autistas, que es abocado más o menos a las terapias cognitiva-conductuales, es decir, me baso en la conducta del niño y lo transformo mentalmente para que él mismo pueda desarrollarse, ¿sí? Recién aparece el autismo en el siglo XX como una preocupación social, ¿ok? Y pragmática en el sentido de que los consideran como seres humanos. Porque antes de esto y hasta en la actualidad, muchos de los psicólogos que trabajan en clínicas y hasta médicos, que son psiquiatras y médicos, los consideran como pacientes y no como personas. Y eso a veces es inhumano. Por ejemplo, el Time habla sobre el mundo del autismo y cómo sobrevalora, ¿no? El hecho de que estos niños o estos adolescentes, estos adultos pueden trabajar, pueden tener más que hacer en la vida, ¿no? Y simplemente les da a una calidad de vida. Ok, seguimos, ¿no? Lo primero y lo más esencial es saber del orden del tema, ¿no? Fideiza me dice, es hereditario o genético. Son los dos. Hereditario y genético es lo mismo, ¿sí? Ok, primero comenzamos con el tema de la familia. La familia, digamos, es el núcleo de la sociedad primaria, es decir, única que forma, digamos, un lazo de empatía, cariño, amor y sociabilización dentro de las personas, con las personas, digamos, ¿no? Está diseñado con un núcleo papá, mamá, mamá, papá, mamá sola, papá solo, el hijo también, y hasta las dos parejas si es que no tienen hijos, digamos. Pero, digamos, la familia universal, la familia que es excepcional y que siempre va a estar, es mamá, papá e hijo. Ahora, si tienen, digamos, en su casa la abuelita, el tío, la tía, los hermanos, los primos, los sobrinos, ya se le llama también familia, pero familia extensa, ¿ok? Pero la familia, por ejemplo, el núcleo es papá, mamá y lo que es los hijos, básico, ¿ok? Primero, integración en el núcleo social. O sea, la familia que va a permitir al niño o al adolescente o a la misma población, ¿no? De niños con autismo que se van a integrar dentro de este vínculo social primario, que es la familia, ¿no? La familia, por ejemplo, delimita órdenes, pero no órdenes como de dictadura, sino órdenes como algo democrático. Respetan reglas, respetan límites, dan a entender conocimientos de las cuales como crianza familiar, como núcleo, sus creencias, su cultura, ¿no?
Es diferente, digamos, escuchar a un niño o a un adolescente hablar acerca de su país, que es Irak, Irán, o de Europa, por ejemplo, España, Francia, que de Latinoamérica, Colombia, ¿no? Perú, Chile o Asia. O sea, todo eso hablamos de creencias, culturas, ¿no? Podemos hablar sobre, por ejemplo, los budistas, niños budistas que son diferentes a las personas que tienen la religión católica, cristiana, mormona, diferente. Eso es una conservación cultural, conservación de orden de la familia misma. También favorece, por ejemplo, en el desarrollo individual de sus miembros. Es decir, la familia está basada como un motor, un funcionamiento en el cual te va a brindar un desarrollo individual. La familia te da herramientas en el cual te va a dar estrategias para afrontar problemas, para solucionar, para poder comentar, para poder hablar. La gran mayoría de familias, y esto ocurre en el Perú, siempre son disfuncionales. ¿Y qué se llama la disfuncionalidad? La disfuncionalidad familiar, digamos, dentro de esto, es el corte en donde no hay un reglamento propio y no hay una función de la familia. Es decir, digamos, tenemos papá, mamá e hijos. El hijo falta el respeto a al papá por el motivo de que el papá falta el respeto a la mamá y no hay un orden y en el castigo lo mismo pasa, ¿no? No hay un respeto entre los padres para fomentar una buena acción dentro de ellos, para una buena educación, ¿sí? Lo otro y lo que también es que es la familia es la primera que se sociabiliza entre ellos y más enseña a los hijos. Cuando nace el bebé y antes en la parte prenatal, ¿no? Se le indica siempre a el doctor, el ginecólogo, la obstetra, se le indica siempre que el papá le hable, la mamá le hable. A partir de los 3 meses aproximadamente, para adelante el niño ya desarrolla la parte auditiva, no, el canal auditivo en el cual puede escuchar las sensaciones, las ondas sonoras dentro del vientre de la madre. Y ya cuando nace, digamos, lo primero que va a escuchar es la voz de la mamá, aparte de los doctores, claro, ¿no? Pero la cuestión es que siempre están en una constante socialización desde que nace y antes de nacer, ¿no? Y sí o sí, la familia es la encargada de la reproducción, es decir, a nivel mundial todas las especies, digamos, están en constante crecimiento, ¿no? Es decir, reproducirse a un largo, mediano o corto plazo. Lo otro es de que hay la incorporación, digamos, de más miembros, como le dije, podemos tener familias que tienen abuelos, nietos, bisnietos, ¿no? Que están dentro de una casa y que comienzan a interaccionar entre ellos. Y a veces, digamos, la abuelita está en España y tú vives acá en Perú, pero quieres, digamos, que venga. Esa es la incorporación de una cultura o de un miembro de familia que va a estar dentro de una casa y que va a tener que respetar también las decisiones. Joana me dice, mi hijo era normal, o sea, se estaba desarrollando normal hasta que el año y medio retrocedió. Vamos a hablar acerca de la normalidad, que es normal. Sí, hay niños se desarrollan hasta los 2 años y retroceden habitualmente. La familia, por ejemplo, va a distribuir recursos de alimentación, educación, de vivienda, de seguridad y sobre todo de desarrollo educacional. Va a satisfacer las necesidades del hijo y de ellos mismos, o sea, de los papás, papá, mamá, se va a dar la satisfacción. Es decir, mi hijo necesita tomar biberón, ¿no? Ya, le voy a dar, le voy a brindar. Yo necesito comprarme ropa, me voy a brindar ropa. Mi pareja necesita o mi esposa necesita que le compre, digamos, lo que es ropa también, lo que son alimentos. La mujer trabaja para también educar a su hijo. En el mundo moderno, la familia tiene que ser equivalente, equilibrada. Un hombre puede cocinar, una mujer puede cocinar, un hombre puede desear tener una cocina, una mujer puede desear tener un auto. Son desarrollos personales y familiares también. Se proponen metas. La satisfacción de las necesidades físicas y afectivas dan a entenderse como las metas adquiridas de la familia, principalmente de los dos padres. Y los hijos imitan eso para poder, digamos, ahondar en el tema de lo que necesitan y quieren, ¿ok? Yo les voy a comentar algo, y esto sí es claro. Familia, para tú, y como yo le dije hace 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, en crianza familiar, si tú como papá, digamos, como hombre,
como mujer deseas tener una familia, básicamente no es un acuerdo, no es una misión para una mujer o un hombre, pero sí es un compromiso ser padre, ¿no? Si ustedes están aquí para aprender sobre el autismo, porque no necesariamente tienen hijos con autismo, o si tienen, por ejemplo, pero los que no tienen es para, digamos, tener empatía. ¿Tú cómo puedes dictar o hablarle a tu familia, a tus hijos, o a ti mismo, o a una persona, cuando no podemos aprender? Y eso es la familia. La familia es hace que las personas que están dentro o colocados dentro de un hogar sean flexibles con el entorno, sean flexibles y ahonden más en escuchar, con respeto y con límites, ¿ok? Ahora sí, a lo que hablé y a lo que hablamos. Autismo o el trastorno espectro autista es considerado, digamos, como un trastorno del neurodesarrollo, es una alteración del neurodesarrollo, ¿ok? Mucha gente se confunde y se equivoca diciendo que esta es una enfermedad y eso está errado, porque si fuera una enfermedad, las enfermedades se pueden curar o se pueden intentar curar, pero el trastorno llega y se queda hasta que fallece la persona, hasta lo último, no cambia, ¿ok? Lo que sí es que va a alterar al niño o a la niña tres aspectos importantes de su desarrollo. Y estas tres áreas son el desarrollo comunicativo y del lenguaje. Vas a ver o van a encontrar niños que tienen un mutismo, es decir, que no hablan. ¿Por qué motivo, no? Por el motivo de que se les da o se les brinda todo. En los niños llamados levantadedos. El niño levanta el dedo y el papá o la mamá le da. El niño levanta, balbucea y la mamá, el papá le da. El niño llora y la mamá o el papá le da. Y eso hace que no se puedan comunicar cuando tienen 2 años, 3 años, 1 año y medio. ¿Ok? Principalmente también en el área social. Se aíslan, no pueden reconocer, digamos, su nombre, entre comillas, porque tú le puedes decir Juan, 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 1000 veces y él no te va a voltear. Pero eso sí, se ha comprobado y yo mismo he visto en el tema de que sí responden a sus nombres cuando tienen una terapia adecuada y fomentada para el desarrollo de más adelante. ¿Ok? Tercero, aspectos conductuales, patrones repetitivos, restricciones, lo que es, digamos, no compartir con las personas, ¿no? El de que puedan balbucear o decir o el de sentarse, digamos, y comenzar a brincar, 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 o dar vueltas, giros, o aleteos de manos, o voltear la cabeza varias veces, o reírse de la nada. Es como cuando tú le cuentas un chiste a alguien y no se ríe, o sea, pero ¿por qué no te ríes? No, no me pareció gracioso, pero ellos, por ejemplo, no hacen nada, simplemente se quedan ahí, atónitos, ¿ok? Lo otro es que el trastorno espectro autista o llamado TEA, ¿sí? Es un trastorno crónico, es un trastorno en el cual, por ejemplo, como ya les dije, no va a desaparecer, va a quedarse a lo largo de la vida, ¿ok? Y va a ser apoyado por personas que son sus padres o apoderados o los que tienen tutela, ¿ok? Pueden mirar el gráfico de la izquierda, ¿sí? ¿Sí? Ya. La parte, sí, pueden ver, díganme por favor, escríbanme, chicas, chicos, madres, papitos, si pueden ver la imagen de la izquierda. Sí, ok, gracias Nancy. Sí, ya, sí, sí, ya. Miren, yo les voy a explicar más o menos este tema un poco más coloquial para, ¿no? Es decir, sin terminología, ¿sí? ¿Qué pasa en el cerebro humano? ¿Sí? ¿Pueden ver la flechita? El cerebro humano, todo esto, ¿ok? La parte de la frente se le llama lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encarga, digamos, de el razonamiento, el pensamiento y el pensamiento que podemos tener y las alternativas que podemos tener. Esta parte de acá, digamos, internamente está alterado. ¿Ok? La parte, a veces, de los niños en el hipotálamo, que es la parte del cuello atrás, ¿ok? También a veces está afectado. Muchas gracias, Mónica, Julia, por responder, ¿no? A veces vemos que nuestros niños o adolescentes o bebés tienen como
un desequilibrio, o sea, no tienen equilibrio en su cuerpito, o se caen, o simplemente solamente se quedan sentados, ¿sí? Y a veces ni siquiera pueden caminar, ¿ya? Lo otro es de que los niños con autismo al inicio no te miran fijamente, o sea, no miran a los ojos, siempre los desvían. Entonces, a veces, y hay casos que están alterados algunas partes del cerebro humano, ¿no? La parte del escucha, y esto para, entre paréntesis, tú quieres saber si tu niño es autista, ya, tienes que primero descartar lo que es sordera, la parte del lóbulo temporal que está por acá. Es el medio por el cual, digamos, las neuronas van y hacen que escuches sonidos, que escuches cosas externas, ¿no? Los golpes en la cabeza no influyen al 100% porque el cerebro humano o el cráneo es fortificado. O sea, si se dan cuenta en esta operación, tienen que cortarla con sierra eléctrica. Ahora, si tú tienes un golpe aparte de la zona, hay riesgo de muerte, pero no se ha encontrado en sí que altere al niño con TEA. En niños, en bebés puede ser por el tema que su cerebro recién se está formando, ¿ok? Sí, sí, Ani, ¿no? Ok. Lo otro y esencial, ¿no? Los patrones de seguimiento, es decir, que hay niños que tienen un rompecabezas, digamos, este de acá, y ese es el piso, y forman, digamos, el abecedario, y el abecedario es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K hasta la Z, pero te ponen la D, la Z, la E, la W, la X, o sea, disperso, y tú dices, bueno, estará jugando. Y al día siguiente ponen de nuevo el mismo patrón que ayer, y al día siguiente lo mismo. Entonces, pareciera que están formando un patrón. Y si tú les cambias o les desordenas, es decir, ya hay que poner la A, comienzan a llorar. ¿Por qué? Porque eso se le llama rutina. Los patrones repetitivos también son denominados rutinas habituales de los niños con TEA, así como nosotros tenemos rutina para trabajar, para ir a almorzar, para cocinar, para tomar un café, para, digamos, dormir, los niños con TEA tienen eso y no se les quita de la noche a la mañana, se les progresivamente. Ahora, una buena terapia se hace a los 2 años aproximadamente, pero el diagnóstico recién va a los 3, ¿ok? Matías, más ratito me haces la misma pregunta para yo responderte, ¿ok? Lo otro, miren, y yo quiero que me digan, pregunta importante, todos los niños, ¿quién creen o quiénes de ustedes creen que tiene TEA? Dígame, ¿quiénes de ustedes creen que tiene TEA alguno de estos niños? Sí, Carolina, hay algunos niños que se memorizan, o sea, son rutinas. Si por ejemplo en el teclado tú lo sacas, se molesta, o si lo cambias, él saca y lo coloca. Pregunta importante, ¿quién de estos niños en la imagen son TEA? Ah, ok, Matías, mira, yo te voy a decir algo. Hay niños que sí se tiran atrás cuando se molestan. A veces es porque quieren saber la conducta del papá, ¿no? O no quieren nada. Eso también puede ser conductual, ¿sí? O te está provocando, te está probando. Del medio, sí. El niño del centro, ok. La niña, ya. Ujú, ajá. Ya, gracias, Fiorella. Feliz, tengo mi niña de 2 años y 3 meses y ya le puedo llevar al neuropediatra. ¿Le puedes llevar a los 3 años? Ninguno. Ah, me gusta esta respuesta. Esta respuesta de Cristel. Ninguno. María, el del medio. Ujú, ujú, del medio. Excelente. Muy buena respuesta, pero el de Cristel me pareció convincente. Miren, yo no sé quién tiene autismo ahí. Les mentiría. Pero se han dado cuenta de que pueden ser que sean autistas por rasgos, o sea, ya están, digamos, visualizando. Yo creo que puede ser el del medio, porque hay fotos que le toman y ahí nomás, o sea, como cuando tomas a tu niño desprevenido y ya, ¿no? Sí, Joana, ninguno, ellos no se notan en la cara. Exacto. O sea, la gente piensa que los niños autistas tienen una diferencia en la cara, en el rostro, en el cuerpo de otros niños, o sea, o de otros adolescentes, no, ninguno. El niño que pasa al frente puede tener este autismo y tú no te vas a dar cuenta. ¿Cuántas veces? Y esto, te voy a decir, ¿cuántas veces han pasado con una persona autista o con síndrome de Asperger y no se han dado cuenta que era? O cuando tienen enamorado, enamorada, novio, novio, y dicen, ¿por qué este chico o esta chica es introvertida y ni siquiera mira o le cuesta? Sí, pues, exacto, como Messi, ¿no? Hay gente, o sea, por ejemplo, Mozart era autista. Yo les comento algo, Mozart se aprendió, fue a la iglesia
y se aprendió. Lo conocen a Mozart, que sabía de, digamos, del piano, ¿no? Por el tema de que él se aprendió unas notas, o sea, una composición de un sacerdote dentro de una iglesia y él comenzó a tocar, pero nadie sabía que era autista, ¿no? Hasta recién en estas épocas. El último, ujú. Yo también pienso que el de la izquierda, el último, el de la derecha, al fondo, último, derecha, la chica, la niña de la izquierda arriba, también, porque los niños no ríen. Los niños autistas no tienen expresión facial, ¿ok? Bueno, ahora sí, y les comento, ¿no? Un poquito. Las causas del autismo, ¿sí? Son desconocidas. Es multifactorial, es decir, hay causas ambientales, es decir, del medio ambiente, de la parte externa, hay causas genéticas o hereditarias, que son lo mismo. Tus genes son heredados, ¿sí? No sé, creo que respondí ya a la pregunta de una mamita o una señorita ahí. Tercero, ¿no? Son causas, ¿sí? Por problemas en la parte del parto, postnatales también, y prenatales, golpes o, digamos, la ausencia de una enzima del cerebro o cuando la mamá a veces tiene dificultades en comer, en desarrollarse, en alimentarse o hasta en cuando el niño, por ejemplo, a veces pasa estas crisis de que se asfixia con el propio cordón umbilical o que no tiene mucho aire, o sea, en cantidad. Por eso les digo, el espectro autista, el trastorno del espectro autista es multifactorial, o sea, las causas son demasiadas. Y hasta el día de hoy hay un montón de libros, compendios que hablan sobre eso. Sí, los autistas no ríen, los autistas no ríen. Evelyn, a ver, Evelyn, ¿qué me has escrito acá? Dice, a ver, dice, yo veo normal a los 3 niños. Dice, veo normal a mi hijo de 3 años. No, dice, pero me dice la neuropediatra que tiene autismo leve, pero no parece, él hace contacto visual. Ajá, sonríe, sí. Que hay una cosa y es clara. Yo tengo pacientes o niños que sí miran, sí responden sus nombres, pero tienen autismo. Por el simple hecho de que hay una neuropediatra o el neuropediatra o la neuropediatra hace un descarte. ¿Cómo? Hacen test psicológico, ¿no? Hay chicos que tienen, digamos, predisposición a ser inteligentes o superdotados, que tienen bajo el nivel de inteligencia, bajo el nivel de sociabilización, pero sí o sí, por ejemplo, son introvertidos, ¿ok? Predominan el sexo masculino. Tú vas a encontrar más niños autistas que niñas autistas, ¿sí? Ahora, ¿por qué creen que se le llama espectro? El espectro nace, digamos, en el año, en el siglo pasado, ¿sí? Hay un autor en el cual habla sobre el espectro. El espectro, digamos, es la diferenciación de todos los niños, que no son iguales los niños. Vas a encontrar niños que pueden reír, pero no sociabilizar, que pueden mirar, pero no reír, que pueden tener, digamos, una empatía, pero se aíslan. Son mundos diferentes. El espectro se le denomina, se le define como el niño o la niña que tiene diferencias, no de rasgos, sino diferencias en el tema psicológico, ¿no? Y que en terapia se le ahonda gracias a sus características de personalidad, de inteligencia, de conducta, de capacidad, ¿ok? Me dice María, a veces se corta mi señal, disculpe, sí, no te preocupes, a veces pasa, a mí también seguramente me va a pasar. Nancy me dice, si tengo un niño que es autista y hay una persona especial en casa, ¿empeorará más la situación del autista? No empeora, con tal que se le eduque de una manera muy, muy, muy especial en el sentido de con calma, con cariño, con amor, ¿no? Buenas noches. ¿Cuándo es recomendable empezar por terapias? Mi pequeña tiene casi 2 años y la psicóloga me dijo que tenía probabilidad de tener TEA. Ok, ahorita vamos a hablar en el siguiente diapositiva. Rasgos del autista. Entonces, miren, ¿se dan cuenta de la imagen? ¿No? El psicólogo puso una X acá. ¿Por qué? Porque el niño autista siempre se va a quedar en la parte precisa de un lugar. Siempre va a ser su ritual. Ustedes se van a dar cuenta que un niño es autista también. No importa que se ría, que llore, digamos, que haga sus cosas con estos 3 rasgos, ¿no? Que les comenté. El primero, comunicación y lenguaje. Yo me puedo reír, me puedo sonrojar, puedo, digamos, puedo mirar, pero en el lenguaje o en la parte comunicativa no soy bueno, ¿no? Un niño con el área, o sea, un niño con autismo
no se comunica, solo a veces señala, o si se comunica, habla poco, tiene poquísimo repertorio de lenguaje, ¿no? A veces retrocede en ese lado. No hay mucha interacción social, por más que te mire, no hay mucha interacción social. Es decir, si tu hijo, o sea, y hay por edades, ¿no? A partir de los 3 años te tiene que contar experiencias. Si a los 3 años no te dice qué le pasó, hay ahí algunas cositas ya, ¿no? Te cuenta qué es lo que quiere, te comparte, te juega. Un niño entre los 2 y los 4 años tiene que tener entre 1000 a 2000 palabras. De los 4 a los 6, entre 3000 a 6000 palabras. Palabras. Y entre los 0 a 1 años, no se le denomina palabras, pero sí hay factores en el cual por una palabra ya te denomina cinco. Es decir, si llora, llorar por comer, llorar por querer ir al baño, llorar porque le está enfermo, llorar por atención, llorar porque quiere comunicarse. Cinco, diferentes formas, diferentes maneras. Mi hijo tiene signos de autismo, pero está superando algunas cosas. Por ejemplo, ya reconoce su nombre. Como les dije, con terapia, con amor, con cariño, con paciencia y con efectividad, ¿no? Va a lograr y querer. El niño, si sí o sí, yo no puedo decirle tiene autismo si es que no ha sido diagnosticado. Si tú tienes noción de que tu hijo, tu hija tiene autismo, descártalo. Ahorita voy a hablar acerca de qué edad, ¿ok? Entonces, los rasgos del autismo, primero también la interacción, comunicación. No imagina, tú vas a ver a un niño autista, ¿ok? Digamos, la parte de acá, este es un cargador. Dígame para qué sirve el cargador. Alguien que me diga para qué sirve un cargador portátil o un cargador para cargar. Excelente respuesta, Auro, para cargar. Ya, el niño autista para cargar el celular, exacto. O para cargar una laptop, o sea, pero denominado celular, para cargar. El niño, ya, ustedes lo van a ver cuando el niño agarre este aparato y en vez de colocarlo o preguntarte para qué sirve, va a agarrar cualquier objeto y en vez de jugar, digamos, tiene un carrito, en vez de jugar con el carrito, le da vueltas y comienza a mirar y dar vueltas. Por muchos momentos si se comienza a reír o se comienza a hacer esto, o divaga. O, por ejemplo, agarra este de acá y agarra y hace esto. O sea, son rituales, rutinas, ¿ok? O sea, no imagina. Se le habla de la flexibilidad, ¿no? Imaginativa, ¿no? Que no lo tiene, no puede, o sea, tú le dices, eres un pirata y no te va a entender, o sea, no sabe qué es ser un pirata, o sea, no sabe qué va a ser un copiloto, o sea, tú le dices, juega a la cocinita y no lo vas a ver, y no va a entender a los demás, ¿no? Es como cuando tú le dices, ¿no? Hay mamás o papás le dicen, pero entiéndeme al niño de 2 años, un niño que no entiende. A partir de los 4 años, 3 años y medio, hasta entre 3 años y 6 meses y 4 años, el niño ya va a tener la capacidad de entender, o sea, de buscar o tener, saber el bien y el mal, ¿ok? De las cosas buenas y cosas malas. Dice Brenda, ¿es verdad que los prematuros tienen más riesgos de sufrir autismo? ¿Es un mito el término? O sea, no necesariamente los prematuros, lo que se puede pasar diferentes cosas, o sea, no. Tiene, como les dije, hay posibilidad, puede haber, pero no es como una cláusula, no es como que de cada 10 niños, 5 te salen autistas, no. El trastorno espectro autista es diferente, o sea, como cuando a la mamá le salió 3 niños con regulares se le dice, y el cuarto le sale autista, o sea, no sabe si es ambiental, si es genético, y eso que a veces, por ejemplo, te has cuidado tanto, has tomado tus esencias de fósforo, tu comida, todo para que nazca bien. Y que pasó que el niño salió autista, o sea, retrocedió ambiental y tú ni siquiera lo sabías. Puede ser cerebralmente, neurocerebral, no lo sabes. Ni yo lo sé, o sea, yo les puedo comentar esto, o sea, el tema, pero nadie tiene la palabra de cómo sucedió o qué pasó, ¿ok? En bebés menores de 1 año, ¿cómo se puede detectar? Ok, ¿cómo se puede detectar? Particularmente es cuando lo llamas por su nombre. Cuando lo llamas por su nombre, ahí puedes decir que tiene rasgos, más no es autista. Ah, Mauricio, Mauricio, y te mira, o se ríe contigo. A veces también es un poco una espada de doble filo, porque a veces hay niños introvertidos que no hacen nada, pues, ¿no? Pero una de ellas es eso, ¿no? Que te agarre el dedo, que juegue con tu mano, que juegue contigo misma o contigo mismo si eres papá.
¿sí? Ahora, hay otros rasgos que son para adolescentes y niños que no comparten emociones, no comparten juegos, nada. Solamente se dedican a jugar y querer jugar ellos, ¿ok? Aparición antes de los 3 años. Más preciso, 2 años y medio. 2 años y medio o 2 años ya hay rasgos, ¿ya? Existe en el PRITE, que es un programa para infantil, para niños con autismo y para otros con habilidades diferentes o especiales o diversas. Bueno, en la actualidad se le dice a veces diversas, el tema en el cual hay aparición a los 2 años, 2 años y medio. Pero el diagnóstico, ¿sí? ¿Ok? Se le tiene que hacer a partir de los 3 años. Tú como papá, tú como mamá, si tú sabes, tienes que hacerlo a los 3 años ya una evaluación psicológica para ver si tu niño tiene autismo. No en cualquier lado, porque no es permitido, sino en un lugar donde sea certificado y avalado. Y esto, miren, les voy a decir algo. Te toman test de descarte de autismo, test de descarte auditiva, descarte también cómo es su personalidad, ¿no? Su inteligencia, sus conductas. ¿En dónde se pueden llevar las terapias? Me dicen. Las terapias se pueden llevar, digamos, con terapeutas cognitivos conductuales, con terapeutas ABA, con terapeutas contextuales, ¿sí? Más que todo, ¿no? Humanistas en el tema, y Tomatiz, terapias Tomatiz, que son, digamos, hablan sobre el inconsciente. ¿Ok? Tiene que pasar por un neuropediatra primero, sí o sí tiene que pasar por un neuropediatra. Y yo les voy a comentar algo, un neuropediatra te va a decir de verdad, atajo, si es que necesita que sea evaluado, porque él ve la parte cerebral, es decir, las neuronas, su comprensión, tomografía, todo ese tipo y situaciones, no, todo eso. 3 o 4 niños de cada 10 son autistas, digamos, en el entorno, o sea, hay entre 3 y 4 años y 3 niños pueden ser autistas, ¿ok? Y una niña a veces, ¿sí? Ok, hay un tratamiento básico y esencial que se le llama, como les digo, terapias cognitivas conductuales, que son, digamos, terapias en el cual moldean la conducta del niño, ¿no? Para que pueda regularse. Hay niños que son tan tercos que no quieren ni siquiera sociabilizar, no quieren conocer, ¿no? Lo que es el trabajo, las actividades. Y muchos de los padres, digamos, les brinda para que no lloren, para que no se golpeen. Hay niños que se golpean. Y les voy a comentar algo. Hay tres, en este año nos comenzaron a decir, mi jefa me comenzó a decir que el libro del DSM-5, que es un libro de diagnóstico, se le ha implementado el TEA en 3 niveles. Nivel uno, nivel 2 y nivel 3. El nivel uno, TEA nivel uno, son niños que simplemente son funcionales a las acciones o a las cosas, es decir, pásame esto, pásame el otro, Carlitos, ven, pon, ayúdame a poner la mesa, Carlitos se ríe, Carlitos, por ejemplo, llora. Ese es un niño con TEA funcional, que se limita, digamos, a un síndrome de Asperger. Los síndromes, ¿no? En la actualidad se han fusionado y se han vuelto trastornos espectro autista, ¿ok? Ese es en el DSM-5. Anteriormente, y igual se sigue hablando en la actualidad de síndrome de Asperger, síndrome de Rett, síndrome del triple X, ¿no? Autismo, todo eso. Ahora, tú le llevas a tu hijo, a tu hija a terapia, no por eso se va a curar, no hay cura, no hay cura, sino hay moldeamiento, hay refuerzo, hay lo que es el tema de brindarle un apoyo, ¿ok? Ya. Denme un minuto, por favor, ¿sí? Un minuto, por favor, voy a cargar mi laptop porque se me está apagando, ¿sí? Denme un minuto, ¿sí? Ahorita vuelvo. Discúlpenme, verdad, se estaba apagando mi máquina y mi cargador estaba en otro lado, ¿ok? Evelyn me dice, una doctora me dijo que hasta bebés se le pueden ir detectando, sí, se le pueden detectar signos, Evelyn, pero más no se le puede diagnosticar, ¿sí? A partir de los 3 años se le diagnostica, antes de los 3 no hay diagnóstico, se les llama rasgo, ¿ok? ¿Sí? Por favor, porque a veces, por ejemplo, le llamamos a nuestros hijos o hijas a los 2 años, 2 años y medio, van a consulta y dicen, mi hijo tiene autismo, ¿no? ¿Y quién y dónde fue el diagnóstico? Ah, es que una doctora, un doctor me dijo, o sea, eso, digamos, está mal. ¿Por qué? Porque a partir de los 3 años, ¿sí? Va a haber recién una detección y pruebas en el cual recién puede hacer el funcionamiento un niño.
Antes de los 3 años el niño no va a rendir. Se le puede, como les digo, llamar RAS, ¿ok? Otro de los tratamientos es las terapias con animales. Está comprobado científicamente de que los niños se acercan más a los animales por el simple hecho de que imitan, muchas conductas imitan lo que son personalidades o amicalidades con algunos animales, llámese caballos, delfines, perros, ¿sí? Ahora, para terminar, lo que son señales de alerta. ¿Ok? Esto es importante para ustedes. Retraso o ausencia de palabras o pérdida de hábito. Había una pregunta que me dijo, mi hija o mi hijo de 1 año y medio tiene 18 meses y ya está, parece que se está retrasando. Sí, hay niños, por ejemplo, que en los cuales estaba hablando, estaba comunicándose, estaba socializando, respondía, era inteligente y después retrocedió, o sea, doctor o psicólogo, ¿qué pasó? Hubo un problema, como les digo, no hay como un informe completo de que, sucedió por esto, sino como que hay un sesgo a veces ahí, pero sí hay una ausencia, ¿no? También, por ejemplo, las señales de alerta es el uso limitado de gestos, ¿no? El saludo, el aplaudir, el contacto visual, el acercarse, el abrazar, no quieren que los toquen, ¿no? Se les dificulta a veces. Ahora, por ejemplo, la otra señal de alerta es la dificultad en la conversación. No te mantienen una conversación. Tú les puedes decir, ¿cómo estás? Dicen, bien, y se van. Les aburre a veces el tema de tener que conversar. Hay niños con funcionalidad entre los 12, 13 años, adolescentes o niños de 10, 9 años, que no les gusta hablar. O sea, pueden comunicarse, pero se les dificulta la conversación o la imitación, por ejemplo, en el tema de los 2 años, 3 años, ¿no? Tú le haces una broma, le aplaudes, se ríe, le haces muchas cosas monas, digamos, para hacerle algo jocoso, pero él ni siquiera se inmola por atenderte. O sea, otra cosa es que les gusta. Tienen autoestimulaciones, ¿verdad? Las autoestimulaciones son lo que significa el satisfacerse con lo que él quiere. Un juguete, una pared, las manos, o sea, es lo que le hace feliz. La autoestimulación es la felicidad que le provoca algo, no alguien, sino algo, ¿ok? Hay un lenguaje bajo, como les dije, hay una respuesta social baja, no juegan juegos normales, o sea, y si ven el juego que hacen, digamos, es impropio, es decir, pueden jugar a las chapadas y él se queda ahí mirando a la nada, pueden jugar a las escondidas si no te entiende y se va, ¿ya? Como le digo, los síntomas y síntomas pueden aparecer entre los 12 y 18 meses, ¿ok? Capacidad sensorial, es decir, vas a encontrar a tu hijo o hija o niños con autismo en el cual si tú le tocas la parte del brazo o la carita, van a tener hipersensibilidad, como que les puedes, digamos, hay niños que les puedes golpear o rasguñar y no te van a sentir nada. Se pueden lastimar, a veces yo he visto a niños que se lastiman, digamos, el bracito o la parte del abdomen o las piernas, ¿no? Y no sienten nada, o sea, y siguen para adelante. ¿Por qué? Porque son hiposensibles, es decir, tienen una baja calidad de sensibilidad dentro de parte del cuerpo, extremidades superiores o inferiores. Me dice, doctor, mi bebé hasta los 9 meses sonreía y te escuchaba su nombre, ahora ya no. Digo, Celia, descarta si no es audición. Si en caso no, o sea, si en caso escucha bien, él puede tener rasgos, pero también tienes que ver lo que te digo. Yo les voy a comentar algo y les repito y les sigo diciendo, ¿sí? Yo no puedo diagnosticar a mi hijo con autismo o rasgos autistas si no cumple estas tres áreas: comunicación y lenguaje, interacción social o aspectos conductuales, ¿sí? Mi hijo me dice, ¿no? Antes me sonreía, ahora ya no. Parte social, ok. Decimos que está afectado la parte social, ok. Comunicación, chequea Celia si es que en la comunicación pasa lo mismo. El bebé que tiene 9 meses te va a hablar algunas palabras, te puede llorar, pero te va a pedir. Fíjate si te pide, cómo es su lenguaje, si es grillo llorando, si es hablando, o sea, fíjate eso. O si no habla, no dice nada, no pide nada. Otro, y que esto sí es esencial, son las conductas ritualistas, conductas repetitivas o patrones, ¿ok? Así, miren, les voy a dar un ejemplo. O sea, yo puedo estar acá, si estoy autista en bebés, en niños, yo voy a agarrar y decir esto, y voy a hablar y así se puede quedar el niño 1 hora, dos, ¿ok? O como les dije con esto, así, agarrar y hacer esto, y ahí mirar, 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 y quedarse. El tercero, que son aspectos conductuales, es la base, ¿sí? La base, la base, la base.
para ver y detectar si tu niño de verdad es autista. Tienes que cumplir dos para que tu niño tenga rasgos autistas. A partir de los 3 años ya lo diagnostican. Mi hija de 5 años dice, cambió, así se volvió muy seria, ya no le gusta hablar ni bromear. ¿Debo preocuparme? No, no debes preocuparte porque los rasgos aparecen entre el año y medio y los 2 años, máximo 3 años. O sea, si te puede comunicar con otros aspectos, ok, puede ser. Y lo otro es de que, como te digo, Estela, si es que tú ves que tu hija se da vueltas, gira, gira, o tiene una fijación hacia algo, hacia una pared o hacia un objeto y siempre lo mira y no juega adecuadamente, ejemplo de nuevo, tengo un carrito y yo mi hijo veo que le da vueltas o que solamente lo lanza, pero ¿cómo se juega con el carro? Con el carro se juega rum, 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 no hace eso, es como que si tu hija de 5 años al menos puede tener imaginación en el lado de soy una princesa o quiero ser una chica, digamos, star o hace todo ese tipo de cosas, no te preocupes. Pero como les digo, entre el año y medio y los 3 años, la posibilidad de que tengan rasgos autistas es moderada alta, ¿ok? Lo otro, entonces, dice señales de alerta, ¿no? Capacidades, a ti, Estela, capacidades sensoriales fuera de lo común, como les digo, hipotónicos, ¿no? Hiposensibles, hipersensibles. Le haces acá y ¿no? Les gusta mucho el frío, les gusta mucho el sol. Hay niños, por ejemplo, que, bueno, voy a hacer un sonido que hacía un niño, decía, "Ah", y miraba el sol hacia arriba y y miraba el sol, ¿no? Podía estar sin polo y estar en el frío y no pasaba nada para él. O sea, no sentía el frío en la parte digamos, de sus brazos. Pero si tú digamos, le hacías que camine sin zapatos, al niño también, ¿ah? Esta es una, los niños con autismo, lo normal es caminar así. Digamos que este es el pie y es caminar así, así, ¿no? Los niños con autismo van a caminar a veces así. O sea, el talón lo van a elevar. ¿Por qué? Porque le es sensible. Van a sentir una sensación. Es como si yo ahorita les hiciera cosquillas en el talón, ustedes lo le van a levantar. La misma sensación pueden tener los niños con autismo, ya sea en diferentes partes de su cuerpo, como un ejemplo. Ah, y otra cosa, insisten en querer jugar o en querer una tarea que ellos quieran, o sea, a tal punto que o sea, el niño regular te puede entender el no o el sí en algún momento. El niño con autismo no te entiende, va a querer y querer y querer, te va a morder, te va a gritar, te va a patear. Esos son casos extremos. Y hasta si no lo consigue, se va a autolesionar, se va a golpear el mismo, ¿ok? Esos son, digamos, respectivamente aspectos importantes. Ahora, lo otro, y para terminar ya, ¿no? Este es un cuadro de mitos y ya, dice, los niños autistas no se comunican. Que algunas personas con TEA no tengan comunicación oral no significa que no se comuniquen, tiene su propio sistema de comunicación. Yo tenía con una compañera del trabajo, teníamos un par de gemelitas y que sus papás querían que tenga terapia de lenguaje. Detectamos que tenía un autismo, pero hablaban marciano, literal, hablaban marciano porque ellas hablaban en su propia lengua, ¿ok? Pero digamos, sosteniendo esta parte de comunicación de ellas, comenzamos con mi compañero, con mi colega, a tratar de que se comuniquen, digamos, bien, ¿ok? Es un mito que digan, no, el TEA nunca va a hablar. No, sí va a hablar. Mamás que se sorprenden cuando le dicen mamá o ma. O sea, eso es muy valioso. Oliver dice, buenas noches, mi niño de 15 meses es algo agresivo, me golpea, me muerde y a veces se golpea la cabeza contra la pared. Al parecer es cuando se frustra por algo, pero no estoy seguro. Y nunca ha dormido más de 3 horas. Ah, niños con autismo, hay un niño llamado Diego que duerme solo 1 o 2 horas, que tiene trastornos del sueño. El trastorno del sueño puede ser común en los niños con autismo, es lo que es el insomnio, ¿ok? El insomnio. Lo otro es de que, por ejemplo, sí son agresivos a veces. Eso es la parte final, ¿no? Y sobre todo, digamos que, a ver, para terminar, y nunca ha dormido más de 3 horas. Hasta la fecha se despierta más de 6 veces por la noche. Ahí tienes que darte cuenta si le da miedo también, ¿sí? Dice que a su edad debería dormir de corrido más de 6 horas. Será indicativo del TEA. Como les dije, tú puedes tener indicativos, pero tienes que tener la base para el TEA. El TEA se diagnostica con tres bases, ya les dije. Comunicación y lenguaje. La parte de rutinas, o sea, o rituales. Aleteo de manos, girar objetos,
mirar al vacío, no mirar a los ojos a veces, no responder por su nombre a la gran mayoría de veces, o sea, dependiendo de eso. Si en todo caso es conductual a veces, ¿ok? Y el de 15 meses, es decir, en 1 año y 3 meses, a veces experimentan ese tipo de cosas. Si te responde el nombre, ahí también puedes darte cuenta, ¿sí? Dice, el gluten, la caseína, aditivos o mercurio y plomo causan autismo. No, no hay evidencia científica de eso. O sea, mi hijo se expuso yo me expuse al plomo o comí un gluten, o sea, o soy adicta a algo. O sea, a veces puede pasar, pero no es el 100%, no es. No hay evidencia de investigaciones científicas de que los alimentos sean los causantes del autismo. O sea, no hay. Es por ello que antes de retirar cualquier alimento de la dieta de una persona con el trastorno, se debe consultar a un especialista neuropediatra. Yo les voy a decir algo, o sea, los alimentos, si tu niño quieres que sea inteligente, dale alimentos básicos, no le des chocolate, no le des galletas, dale una proporción alimentaria. Le puedes dar uno que otro proporción de chocolate, pero no siempre. Hay niños que tienen su lista de comida sana y mejora con eso, se vuelve más inteligente. El autismo está causado por vacunas, never, no existe, o sea, no hay un calendario que diga, ya, ¿sabes qué? Porque te vacunaste contra el VIH, digamos, el H1N1 o contra, digamos, cáncer de cuello uterino, te va a salir este niño autista, no. Las personas con TEA tienen rasgos físicos diferenciados, no. Todos, o sea, vas a ver a un niño o a un adolescente, ay, qué lindo tu hijo, y se va a alejar que es TEA, pero dice, pero oye, se ve que, disculpe la expresión, ¿no? Se ve que es normal, palabra clásica, ¿no? Y otra cosa, ¿verdad? No digan, mi hijo, no sé si es normal o quiero saber si es normal, porque eso es una discriminación en la actualidad, ¿ya? Y se le tiene que fomentar si tu hijo o tu hija es regular, se le dice persona regular, se le tiene que educar y enseñar, así como yo estoy comentándoles sobre el autismo, comuniquen a sus hijos así. Más adelante, si es que, claro, si es que ahorita son bebés, más adelante vean ese tema, ¿no? O a sus adolescentes o a otras personas. Dice Diana, doctor, una pregunta. Mi niña de 1 año y 3 meses suele caminar de puntillas, no le gusta a veces ensuciarse y siente que ha olvidado algunas palabras que decía. Si reconoce su nombre, sí se ríe, pero también se queda mirando el vacío. Por eso les digo, se comunica. No es eso es un mito, por ejemplo. Si usted puede mirar, puede reír, pero como les digo, los factores de conversa, el niño agarra, digamos, un teléfono y dice, ah, bla, 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 bla", juega imaginativamente, tiene ese aspecto de jugar, ¿no? Tener una imaginación. Niños de 1 año y 3 meses ya tendrían que estar imaginando, digamos, o soñando, o prácticamente compartiendo contigo, o sea, te jala el brazo y te dice como que ven acá, pero sin hablar, ¿ok? Ok, dice, mi hijo, y bueno, para terminar, y te respondo, Yere, dice, las personas con TEA son agresivas, no, TEA nivel 1, nivel 2 y nivel 3, nivel leve, moderado y severo. Los de nivel severo son, digamos, TEAs que sí son agresivos, pero todos los TEAs no son agresivos. Yo he tenido niños con autismo que son un amor, o sea, te abrazan. Hoy día estuve atendiendo a una paciente de 3 años, que ya le diagnosticaron con autismo. La niña no te abrazaba, o sea, yo recién he entrado este mes y no te abrazaba, no te abrazaba. Sí, Verónica, cuando imaginas se le llama juego simbólico, eso se le llama juego simbólico, juego imaginativo también. Entonces, esta niña me abrazó hoy día y se comenzó a reír, ¿ya? Pero, digamos, tú dices, ay, qué linda, se ríe, pero comenzó a los cubos o las rompecabezas que tenía a ponerlo en filita, un brazo, ¿sí? Ok, muchas de ustedes van a querer preguntarme y saber más. Voy a responder sus preguntas, ¿ok? Particularmente quiero, y para terminar, a ver, ¿qué tipo de métodos ven ustedes que están haciendo estos terapeutas o ven a los niños hacer en estas imágenes? Díganme, por favor, ¿qué es lo que ven en estas imágenes? Son terapeutas y niños trabajando. Mientras que me responden, ¿ok? Yo voy a dejar de nuevo mi página de Instagram, mis páginas de Instagram, bio personal y lo que es de trabajo, ¿ok? Díganme, ¿qué pueden ver en esta imagen? O sea, en estas imágenes. Annalí, sí, a veces se retrasan la parte psicomotora, o sea, la parte de caminar, porque no quieren a veces, les cuesta. No necesariamente tiene que tener autismo, pero sí puede tener un trastorno psicomotriz o psicomotor, que es otra cosa diferente, ¿ok? Sí. A ver, alguien que me pueda brindar y saber
lo que es el tema de las imágenes. Alguien, por favor, ajá, ok, ok, ajá.